Gloria a Dios. Vamos a sincerarnos, vamos a platicar. ¿Quién tomó el reto de esta semana? Amén. ¿A quién lo bendijo Dios? ¿A quién le habló Dios esta semana? Si usted estuvo en la palabra, Dios le habló. Amén. Y si no tomó el reto, vamos a retar a los que no tomaron el reto. Toda la semana que haya leído la palabra de Dios, si no, esta semana no leyó la palabra de Dios, por cualquier razón que el Señor sabe, ahí está el reto. Se lo vamos a estar dando todo el año, porque es la única manera en que vamos a crecer y ser más como Cristo. ¿Quién cantó de corazón estas letras de este canto? Quiero ser más como tú. ¿Quién? ¿Y cómo podemos ser más como Cristo? ¿Cómo? Pues en su palabra, ¿verdad? Así que por eso tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Iglesia, vamos a seguir cantando palabra, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir orando la palabra. Que la palabra de Dios sea el centro de esta iglesia, Cristo. Amén. Pues vamos a ir a la palabra de Dios y a ver si entendieron. ¿Quién está listo para recibir la palabra esta mañana? ¿Dónde está la espada? Los Martínez siempre, allá la hermana, muy bien, muy bien. ¿Dónde más? Como que los de este lado, ¿quién viene listo para recibir la palabra? Los sugieres ahí, atiendan a las personas que no traen Biblia esta mañana. No, ahí en todos, eso, muy bien. Porque para ser discípulos de Cristo hay que estar en la palabra de Dios. 4 personas, un piloto, un profesor, un pastor y un alpinista. Volaban en un pequeño avión cuando los motores se detuvieron. El piloto dijo, hay solo 3 paracaídas y como este avión es mío, yo voy a usar uno. Se lo puso y saltó. ¿Cuántos quedan? ¿Y cuántos paracaídas? El profesor dijo, soy brillante y el mundo me necesita, así que yo tomo otro paracaídas y saltó. Entonces el pastor, porque los pastores siempre somos buena gente, le dijo al alpinista, no quiero ser egoísta, así que toma tú el último paracaídas. El alpinista respondió, todavía quedan 2, así que podemos usar uno cada uno. ¿Cómo? Dijo el pastor, es que el profesor saltó con mi mochila en vez del paracaídas. Aunque el profesor pensó que aterrizaría a salvo, su seguridad estaba basada en una equivocación. Y amado, algunas personas tienen una seguridad de salvación en una idea falsa, equivocada. Creen que asistir a la iglesia, bautizarte, simplemente ser una buena persona, harán que se merezca la aprobación de Dios, así como ese profesor, ¿verdad? Pero nuestra manera de pensar es errónea si no está fundamentada en lo que el Señor dice en su palabra. ¿En qué? Dios dice que todos pecaron y que somos sus enemigos, pero que por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo podemos arreglar las cosas con Él. Al poner la fe en lo que Cristo hizo, tenemos paz con Dios y seguridad de la vida eterna en el cielo. Amén. Eso no es mío, ese es del pan diario. Y todos los días le estamos mandando pan diario, así que aliméntese. Hemos llegado al capítulo 10, estamos en el libro de Juan y es una interesante interacción. Jesús pone en su lugar a estos religiosos, les hace saber que son ladrones, que son salteadores, que ellos son falsos pastores y que solamente hay un pastor y que ese pastor es bueno, amén. ¿Y quién es ese pastor? Jesús. Y así como esta historia que les acabo de contar, este cuento, muchas personas tienen su seguridad en el lugar incorrecto. Pero Jesús toma este tiempo mientras tiene esta interacción en medio de esta fiesta que ahora se llevaba, que se cree que se festejaba en diciembre, para hacerles saber a estos hombres 2 cosas. Y eso, si usted aprende esto, usted está listo para tomar la verdad central de esta porción de la palabra del 22 al 42. Y es, 1, Jesús diciéndole a estos hombres, todo lo que yo hago, todas mis señas hacen saber quién soy yo. Yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y 2, les hace saber también la seguridad que pueden tener sus ovejas. No sé si usted ha escuchado ese concepto teológico de la seguridad eterna. ¿Ha escuchado todo? Si no lo ha escuchado, la seguridad eterna es tener la confianza de que por las obras, el carácter de Dios, nosotros podemos estar seguros de tener la vida eterna. La vida eterna es un regalo que Dios nos da
no por obras para que nadie se jacte, dice la palabra de Dios, pero Dios nos la da y podemos estar seguros. En Cristo estamos seguros. Hay una otra manera de entenderlo, es la preservación. Dios preserva a sus santos. Si somos ovejas, dice la palabra que el que comenzó la buena obra, ¿quién la comenzó la obra? Usted. A ver, ¿quién comenzó la obra? ¿Usted o Dios? El que comenzó la buena obra, ¿la irá qué? Quiero ser más como tú, acabamos de cantar. ¿La irá perfeccionando hasta cuándo? Hasta el día de Jesús. La cuestión es que si podemos permanecer, amado, es porque Dios está con nosotros. Y me encanta porque tenemos fundamento en la palabra. Esta iglesia ya leyó el libro de Génesis completo y vimos a Abraham, vimos a todos los patriarcas y todos ellos, si pudieron permanecer es porque Dios estaba, todos ellos tomaron malas decisiones, todos ellos fueron incrédulos en alguna parte en su vida, todos ellos fueron infieles a Dios, pero permanecieron. ¿Por qué? Porque Dios, el que comenzó la buena obra, la terminará y usted puede tener esa confianza hoy, amén. Así que si usted alguna vez ha dudado de su salvación, bueno, amado, son las obras de Cristo, pero la perseverancia y la seguridad son dos cosas que van de la mano. Algo que está mal, y yo he visto eso, está muy mal en la iglesia y yo le pido que no lo haga, porque hace mucho daño, no nada más, es incorrecto teológicamente, pero también hace daño a la iglesia, es jactarse de eso. Hay una hermana que ya está con el Señor, no está en esta iglesia, pero ella se jactaba mucho de la seguridad y lo hacía con personas incrédulas. Y una vez un hombre que se congregaba y se acercaba mucho a mí me dijo, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué me molesta? Me molesta que la hermana lo diga con tanta jactancia. A lo mejor yo todavía ni que entiendo nada, pero no está bien. Y yo me quedé pensando y dije, es cierto. Hermano, no tenemos de nada que jactarnos. Siempre que hable de la seguridad que tenemos en Dios, hágalo con humildad. Usted debe decir, por la gracia de Dios soy salvo. Y la convicción que debe tener de la seguridad eterna, que nunca lo lleve a ser jactante. Porque cuando usted se jacte de su seguridad como si fue algo que le costó a usted, usted se está haciendo religioso y fariseo. Amén. Así que entendámoslo correctamente. Si tenemos la vida eterna, amén, si estamos en Cristo Jesús. Y por cierto, eso se debe de reflejar en nuestras vidas. Eso de salvo, siempre salvo, si usted lo va a decir, que es la seguridad eterna, tenga siempre presente que es el fruto. Si somos salvos, amén, fallamos. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? ¿Cuánto hemos alejado? Pero Dios, si perseveramos, amado, es porque Dios está con nosotros. Amén. Y esa es la porción que esta palabra nos da. Y vamos a la palabra de Dios. Ya oré y estamos en el capítulo 10, versículo 22. Y vamos a terminar hasta el versículo 42. Cuando esté listo, me da un amén para poder leer la palabra de Dios. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearán? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije, ¿son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en él. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí,
y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús. Ahí está la palabra de Dios. Padre, bendice tu palabra. Así que está nuestro Señor Jesucristo, había reprimido a estos hombres por su falsa espiritualidad. Había divisiones, alcanzamos a ver antes de lo que leí, cómo hubo una división. En el versículo 19 dice, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cuál era el meollo del asunto? El poder de Cristo demostrado ¿cómo? ¿Sanando a quién? Sanando a un ciego. Y desde que empezamos esta serie, yo recuerdo que he repetido constantemente a la iglesia, porque es importante que entienda que todas esas señales de Jesús las hizo con un propósito. Y el propósito lo entendemos y vamos a regresar siempre al propósito del libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué escribió Juan este libro? Para que la gente crea que Jesús es ¿quién? ¿Cualquiera? No, para que crean que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías, aquel que habría de venir, amén. Y Jesús lo va haciendo y de alguna manera va desarrollando y se va presentando. Al principio vimos que no era el tiempo, incluso cuando no quería ir a la fiesta, cuando sus hermanos lo mandaron, que él fue después, dijo, no era mi tiempo, no era el tiempo de Jesús. Pero conforme va pasando el tiempo, el Señor viene a cumplir el plan. Él es el enviado de Dios, Él es el ungido, Él es el Mesías, vamos a hablar de eso ahorita. Viene a desarrollar el plan que Dios le había dado, y conforme van pasando los días y conforme va pasando el tiempo, Él va dando estas señales. Y estas señales tenían que ver con su poder, la demostración de su poder, pero también sus declaraciones. Y hasta ahora ya hemos visto a Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, que vengan a mí dando invitaciones, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Jesús está en ese tiempo y ya esta es la segunda vez y se va a repetir que lo quieren atrapar, que lo quieren apedrear. Estos hombres no soportaron las palabras de Jesús y esa división siempre va a existir, amado. Jesús vino a traer espada. ¿Y cuál es el significado de esto? En Mateo 10, versículo 34 y 36, el Señor dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra su suegra. No lo tome literal. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Qué estaba diciendo? Que el pastor dijo, no me eche la culpa a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Y él es el príncipe de paz. Está diciendo que por su causa muchos se separarán. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dio sus palabras y unos decían, este está endemoniado, pero otros decían, él es el que habría de venir. Y eso siempre ha sucedido. Y aunque parece contradictoria esta afirmación, Jesús es el príncipe de paz que Isaías y Lucas describen, amado. Así que la espada no es un arma física, sino es que es un símbolo de división. El evangelio de Cristo trae un conflicto inevitable entre quienes aceptan quién es Jesús, a quienes entienden y le dan su lugar a Jesús como el Mesías, y también aquellos que lo rechazan. Dice la palabra de Dios que, vamos al versículo 22, que en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta que actualmente se conoce como el Hanukkah o el Hanukkah, como le digan, era una fiesta de 8 días que se celebraba generalmente en diciembre. ¿Y qué era lo que decía? Era una festividad para celebrar la rededicación del templo en Jerusalén después de una victoria militar. Hubo un tiempo en que un hombre llamado Epifanes IV, que era macedonio, un líder seleucida, se levantó, y algo que él quiso hacer, o hizo más bien, fue quitar toda la cuestión para los judíos religiosa. Él se levantó al trono y lo primero que hizo fue querer helenizar el imperio romano. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se iban a hacer prácticas griegas. Él, después de la muerte de su hermano Seleuco, en el 167, fíjese, prohibió la observancia de los mandamientos judíos, como la circuncisión, el sábado y las leyes dietéticas. Y lo peor que hizo este hombre, y usted va a recordar un versículo de la Biblia, fue la profanación del templo en Jerusalén, donde erigió una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo en el altar judío sagrado, a lo que los judíos lo llamaron la abominación.
Por eso hubo una revuelta en ese tiempo. Y yo no sé si usted ha escuchado de los macabeos, ¿verdad? Estos se levantaron y entonces cuando vencieron a este hombre, y por eso es lo que se celebraba, el Hanukkah o el tiempo de la dedicación, o muchos dicen las fiestas de las luces. Y entonces estaba ese tiempo y Jesús dice la palabra de Dios, sigo en el versículo 22 y 23, y era invierno en diciembre, y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón, y entonces los judíos lo rodearon y le decían, fíjese la pregunta que le hicieron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Hasta cuándo? Le dice, quiero compartirle de dos versiones, dice la traducción lenguaje actual. Era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar en la fiesta del templo. Y mientras andaba en los patios del templo cerca del portón de Salomón, la gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si eres el Mesías. Ya había cambiado, Jesús había sanado a este ciego, Jesús había mostrado su poder, había declarado quién era Él. Y estos hombres vienen y dicen, ya no nos mortifiques, casi dinos si tú eres el Mesías. Ahora, el pueblo judío estaba esperando al ungido de Dios. El pueblo judío estaba esperando al Mesías o al Cristo. ¿Quién es el Mesías y el Cristo? Pues es lo mismo. Ese Cristo y Mesías son términos que significan ¿qué? Ungido. ¿Qué significa Mesías y Cristo? ¿Es lo mismo Mesías y Cristo? ¿Verdad? ¿Es lo mismo Mesías y Cristo? Sí, eso lo que dijeron que sí, ya fueron al discipulado. ¿Por qué? Porque se refieren a la misma figura redentora que habría de venir. En el contexto bíblico, todo el Antiguo Testamento habla después de la promesa de que Dios le dio a Abraham, venía en que se cumpliría en un Mesías, en un ungido, en alguien que sería enviado. ¿Enviado por quién? Enviado por Dios. Cristo es el título en griego. Cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? Jesús el Mesías. Cristo, el Cristo. Y Mesaya en hebreo o Mesías es lo mismo, el ungido. Así que cuando usted escuche esas palabras, está hablando de lo mismo, nada más en hebreo y en griego. ¿Quién es el Mesías? Cristo es el Mesías. Así que ya había hecho todas las señales Cristo, incluyendo esta sanación de este hombre, y ellos ya tenían todas las evidencias. Yo pregunto a la iglesia que está siguiendo esta serie, ¿acaso ellos no tuvieran razón para decir, Él es el Mesías? Si duraron ustedes, pues con razón dudaron ellos. Yo pregunto a la iglesia, ¿acaso con todas las evidencias que tenían acerca de Jesús, no tenían estos hombres todas las evidencias para decir Él es el Mesías? ¡Ay, qué diferencia! La tenían. ¿Cuál era el problema? El problema es que Jesús no satisfacía las expectativas nacionalistas de estos judíos. Ese sigue siendo el problema hoy en día. Jesús no satisface a los hombres. Ellos quieren su Dios, ellos quieren, el hombre somos así, cuando digo nos incluimos, porque muchos de nosotros la razón por la cual no venías eran, aparte de nuestro corazón duro, nuestra necedad, es que queríamos un Dios pero a mi manera, a mi conveniencia, a mis horas y como a mí me convenga. ¿Sí o no? Ellos tenían un concepto militar, nacionalista del Mesías. Jamás el Mesías iba a venir como Jesucristo. Ellos esperaban un Moisés, ellos esperaban algo diferente. Y pregunto yo a la iglesia, ¿Jesús es el ungido de Dios? Seguimos al versículo 24. Y dice, por segunda vez los judíos, ya me regresé. Estoy en el 9. Dice, entonces los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, se los he dicho a ustedes y no creen. Dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Me das la pantalla, mi hermana, por favor, y me ayudas? Traté de, para la que sigue, por favor, de parafrasearlo. Porque quiero que vayamos desglosando qué es lo que Jesús le dijo a estos fariseos. Primero les dijo, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. ¿Por qué no creían? Porque ellos eran, ¿qué? Incrédulos. ¿Quién es incrédulo? Alguien que no cree. O sea, no es que no tenga argumentos para creer.
Es alguien que decide en su corazón a pesar de ver el poder de Dios. ¿Sabe que muchos de esos éramos nosotros? Y a veces Dios usa eso. Dios muchas veces usa el poder o lo que hace en la vida de otras personas para mostrarle a muchos que Él es real. Un ejemplo, cuando mi esposa empezó a buscar al Señor y yo era incrédulo, bueno, yo creía en un Dios, pero yo era como ese, que quería a mi Dios, a mis horas y todo eso. Pero cuando yo vi que mi esposa empezó a cambiar, yo dije, hay un Dios. Yo tenía argumentos para saber que algo estaba sucediendo en la vida de esta mujer, porque ya no contestaba, ya no peleaba, porque para pelear se ocupan dos, ¿verdad? Y yo dije, algo está sucediendo en la vida de ella. Y en medio de todas nuestras broncotas que traíamos, yo dije, yo quiero eso. Entonces Dios usó su poder en la vida de mi esposa para hacerme saber a mí que claro, que hay un Dios y que te podía cambiar. A eso me refiero. El incrédulo, hermano, es el que ve eso en la vida de su esposa o de su esposo o de sus papás o de sus hijos y no quiere. No quiere porque es incrédulo, rechaza. Entonces Jesús le está diciendo, o sea, no es que ustedes no tengan argumentos, han visto suficiente de quién soy yo, pero ustedes no han decidido creer. Y las obras que hago en nombre de mi Padre, dice Jesús, son las que me acreditan. Eso, hermano, subráyelo, porque eso es verdad central de esta porción de la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que hago demuestra quién soy yo. Ahora, ¿usted cree que los judíos no sabían a qué iba a venir el Mesías? Sí sabían. ¿Usted cree que los judíos no vieron el poder de Jesús y dijeron, este era diferente? Quiero que usted entienda algo. Antes de que Jesús viniera y después de que Jesús vino, ha habido falsos cristos y falsos profetas, ¿ok? Y ha habido gente que ha hecho muchas cosas, pero Cristo era diferente. Y Jesús les estaba diciendo eso. Mis obras son suficientes, ¿para qué? Para saber quién soy yo. Y viene el versículo 26, y ese a mí me marea, digo, wow. Dice el 26, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Ustedes no creen, dice Jesús, ustedes no creen ¿por qué? Porque no son míos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Alguien sabe por qué dice eso Jesús? Pues la palabra responde, siempre la palabra responde. Y ahí está el 27, y ahí responde Jesús, ¿por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Lo que está diciendo Jesús es porque los que me siguen me obedecen, porque el que oye la voz no nada más es, no es como no están los muchachos, vamos a aprovechar, vamos a darles ahorita que no están, no es como los jóvenes de ahorita que uno les habla y pues les habla, pero a veces no lo hacen, ¿no? En mis tiempos, y no soy tan, voy a cumplir 45 apenas, ya sé que me veo de 50. En mis tiempos, si mi mamá decía algo, mi papá, yo no me podía quedar sentado, hermanos. Si decía algo, oye mi voz y tira la basura, oye mi voz y hace esto, barre, trapea, ¿sí o no? ¿Quién me entiende? Y si no me entiende, le vamos a dar también a usted. Pero hoy oyen la voz y no hacen nada. Bueno, Jesús lo que está diciendo, oyen mi voz y me obedecen. Y se rió Claudia. Y yo sé quiénes son. ¿Quiénes son qué? Pues los que me siguen. Yo tengo una relación, yo las conozco. Es lo que está diciendo Jesús. Yo no los conozco a ustedes porque yo no tengo una relación con ustedes. Y yo pregunté la semana pasada, ¿acaso Jesús conocerá a sus ovejas? Sí. ¿Alguien tiene duda en esta iglesia que Jesús conoce a todas sus ovejas? ¿Alguien tiene duda que Jesús conoce a todas las ovejas? Y dice la porción de la palabra que Cristo murió ¿por quién? Por sus ovejas. Cristo conoce a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo sé quiénes son. Y ahí está el regalo y dice, y yo les doy vida eterna y nunca ¿qué? Nunca perecerán. O sea, ellos estarán conmigo por siempre y no estarán separados de mí nunca. Pregunto esta mañana a la iglesia, ¿qué nos separará del amor de Dios? La esposa, la suegra, no sé por qué está aquí suegra, no se me ocurrió decir. Los ángeles, los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, nada. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué? Eso es. Nada nos separará del amor de Dios, amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos.
porque yo soy oveja y me voy a jactar porque yo ya soy salvo y tú eres un perdido. ¿A poco lo que acabo de decir uno dice, ay pastor, cálmese? Así somos a veces los cristianos. Y en lugar de decir, por la gracia de Dios, yo siendo pecador y merecía, Dios me perdonó, mira, tú puedes también recibir esto. Eso es lo que digo, no nos jactemos. El día que yo caché uno jactándose con otra persona y que se parece así como, gracias Dios, porque yo no soy como este que está calado, le vamos a dar pamba a los pastores. Y los diáconos también, somos 8. No nos jactemos, hermano. Es por pura gracia. Por pura gracia. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y ahí está la buena noticia. Y si no se emociona como cuando metió gol México, escucha iglesia, ellos estarán conmigo por siempre y no estarán separados de mí nunca. Amén. 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 Nunca, o sea, tenemos la certeza y si Dios nos llama, si Dios llama a uno de nosotros pronto, en 2 semanas, 3, 1 año, no quiero que nadie se vaya, pero si Dios nos llama, tenemos la certeza de la vida eterna, amén. Le pertenecemos a Dios y nada nos arrebata. Escucha iglesia, ni la muerte nos arrebata del Señor, nada. ¿Qué puede arrebatarnos del Señor? Nada, hermanos. Nada puede arrebatármela de la mano. No hay nadie ni nada que nos separe del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y eso por qué? Pues porque Él lo promete, porque toda esa seguridad recae en el carácter de Dios, quién es Dios y lo que Él nos promete. Entonces, ¿es Jesús el Cristo, sí o no? Jesús es el Cristo. Ellos esperaban a su Mesías, ellos esperaban al ungido de Dios. Allí estaba, pero no creyeron en Él por la dureza de su corazón. Ellos tenían mucha religión, pero no tenían una relación con el Salvador. Estaba ahí hablándoles y prefirieron quererlo apedrear y matar en lugar de rendirse a sus pies. Hay 2 cosas que nos lleva ahí, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Una, hermanos, es la perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Y la segunda es la seguridad. Diga conmigo, seguridad. ¿Qué es la perseverancia? Que podemos seguir adelante porque Dios está con nosotros. Amén. Si podemos seguir adelante es porque Dios está con nosotros. Si fuera por nosotros, hermanos, para que me entienda, yo hubiéramos cuiteado. Tenemos situaciones, nos desaniman, a veces en la iglesia nos desanimamos, pasamos experiencias y queremos tirar la toalla, pero no tiramos la toalla. En este ring no se tira la toalla, ¿sabe por qué? Porque el Señor hace la obra en nosotros. ¿Cuántos han andado agüitados, han tenido razones para decir que ya no puedo, es que ya no puedo, es que ya no puedo? Todos. Pero si seguimos es porque el Señor nos lleva adelante. El que llamó, Él los justificó. Y a los que justificó, ¿Él los qué? Él los glorificó. O sea, no está diciendo Pablo, a lo mejor van a estar con el Señor. Si Dios te justificó, a lo mejor vas a estar. Duda de tu fe. ¿Está diciendo eso? A los que llamó, ¿qué? Los justificó. ¿Y qué es justificación? La salvación que Dios nos ha dado, la justificación, nos ha perdonado. Somos justificados delante de Dios. Pero dice después, y a los que justificó, a eso los glorificó. O sea, está dando por hecho que ¿qué? Que le pertenecemos a Dios, que somos salvos. Y eso debe ser una razón para darle alabanza. Alaba a Dios, dile gracias Señor, gracias por la salvación que nos has dado, amén. Y la seguridad, ahora, la seguridad, y es donde a veces nos falla. Yo no creo que muchos de ustedes tengan problema con la perseverancia. Donde creo que a veces nos atoramos es en la seguridad. Porque la seguridad no debe estar basada en nuestro carácter. No debe estar basado en nuestras obras. Escucha iglesia, no debe estar basado ni incluso en tu fe. Porque la fe en sí, la fe no es nada si la fe no es en Cristo. Tiene que estar basada en el carácter y las acciones de ¿quién? Del Dios de la gloria. Tú puedes estar seguro de que tú le perteneces a Dios porque es Dios, es el carácter de Dios que está por medio, no eres tú. Porque Dios es poderoso, di conmigo poderoso. ¿Quién sabe qué es que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa eso? Todo, muy bien. Porque Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Él es el jefe de jefes. Él es el único, el poderoso. Nada hay más poderoso que Él. Él es inmutable. ¿Qué significa que Él es inmutable? No cambia. Si Él dice,
estarán conmigo por la eternidad y nada me los arrebata, algo va a cambiar. Es como nosotros que, ay, al medio camino, ay, no, sí, siempre no, ay, siempre no, iba a hacer esto. Dios no cambia, ¿verdad? Él es de una sola. Y diga conmigo con gozo, y Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, ¿en qué está nuestra seguridad? ¿En nuestro carácter o en el carácter de un Dios que es poderoso, que es soberano, que es fiel? Es bien importante que entiendas esta parte, porque ahí, hermanos, es donde muchos se pierden o tienen el conflicto. Dudan porque piensan que esas son sus obras, pero no lo peses con las obras de Dios, sopésalo al carácter, con las obras tuyas, perdón, sopésalo con el carácter de Dios. Y entonces puedes entender, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice el Señor, el Padre y yo somos uno. Yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque yo y el Padre somos uno. Ahora, ¿cómo debemos entender correctamente esta afirmación? Porque esta afirmación, hermano, es poderosa. Habla de que Jesús es el Mesías y de la deidad de Jesús. ¿Cómo que el Padre y el Hijo somos uno? Es más, si tú no entiendes esto, tú puedes andar chueco en tu doctrina. ¿En qué son uno? Muchos dicen que es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No son tres personas, es una persona. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Es eso, usan este versículo para hablar de la unicidad. Ellos no creen en un Dios trino. Ellos creen en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Ahora, di conmigo, esto es teología, pero tú tienes que aprender. Esencia. Son uno en esencia. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si tú no encuentras una palabra para decirlo, la palabra correcta es eso, es esencia. Pero también di conmigo propósito. Son uno en propósito. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es la tercera persona de la Trinidad? Cuando los judíos decían, escucha, oh Israel, nuestro Dios uno es, sí, estoy de acuerdo, eso es bíblico. Solamente hay un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo lo debemos de aprender correctamente? Un Dios en tres personas. Muy bien, hermano. Entonces, lo que está diciendo Jesús es eso. Está diciendo, el Padre y yo somos uno. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Si el Padre es Dios y somos uno, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios, está diciendo Jesús. Eso andan abusados. Se ve que sí leyeron esta semana la Biblia. Hasta muchos me mandaron, felicito a todos los que me están mandando preguntas, me encanta porque eso quiere decir que está creciendo. Dice, el Padre y yo somos uno. En Juan 8:58 Jesús afirmó, les aseguro que antes que Abraham naciera yo soy. En Juan 14:10 dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Le dijo, ¿cómo puedes preguntarme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Jesús no dijo, oh, yo soy el mensajero de Dios, yo soy un profeta de Dios, sino dijo Jesús, yo soy uno con el Padre y yo soy, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Díganlo sin miedo, yo soy Dios. Se le van a acercar en la calle muchas personas y le van a decir, no, es que Jesús no es Dios. Usted va a abrir su Biblia, lo va a escuchar en un amor, no lo escuche más de una hora y dígale, Jesús es Dios. Y ya hemos visto en Juan 8, ya hemos visto en Juan 6 y en Juan 10 que Jesús es Dios. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Yo soy Dios. Me encanta este versículo, Colosenses 1:16, apréndalo. Dice, porque por medio de él, de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Repite después de mí, todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Quién? Jesús. Usted está diciendo que si todo ha sido creado por medio de él, ¿quién es Jesús? Jesús es el creador. Cuando en la Biblia dice Génesis 1, en el principio,
No, ese es Juan. Hay dos principios, uno es Génesis, uno es Juan. Juan 1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso, Jesús es Dios. Jesús le respondió en la traducción del lenguaje actual, ya les dije quién soy yo, pero ustedes no me han creído. No me creen ni me siguen porque no me obedecen, dice. ¿Y qué pasó? Dice, entonces los judíos sí entendieron. ¿Por qué? Porque dice la palabra que una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por qué lo iban a apedrear? Exacto, ahí está la Biblia otra vez, fíjese cómo la Biblia responde. Ellos respondieron, no te apedreamos por ninguna de ellas, o sea, no por lo que has hecho, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Pero él les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Y yo sé que esto va a ser un poco controversial para muchos de ustedes, pero se lo voy a explicar. Vamos al versículo 34. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Ellos se sentían indignados porque él se estaba haciendo igual a Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús? Les recordó lo que ellos conocían. ¿Y qué es lo que ellos conocían, hermanos? La ley. Ahora, tienes que aprender algo, iglesia. No siempre los judíos muchas veces al hablar de la ley se referían a todo. Se referían al Pentateuco, a los salmos, a los profetas. Y este es un caso donde Jesús está hablando de la ley, no porque va a estar en el Pentateuco, pero está en uno de los salmos. Entonces cuando Jesús dice, para que vayas entendiendo, no está escrito en la ley, él se está refiriendo a todo. No. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque lo que él hace ahora es hablarles de lo que ellos conocían y les lee el Salmo 82. Y cuando tú va conmigo al Salmo 82, porque si tú nada más lo lees así de pasadita, y cuando Jesús dice, no dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, si tú nada más te vas así y cierras la puerta, ¿con qué idea te vas a quedar? Todos somos dioses. Como por ahí una vez hizo una declaración un Dinero Luna, que dijo, si los leones tienen leoncitos y los elefantes tienen elefantitos, entonces los dioses tienen diositos, o sea, somos dioses. ¿Eso es lo que está diciendo la Biblia? No está diciendo eso la Biblia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Vamos al Salmo 82. Jesús le dice, entonces me van a decir, entonces les voy a responder con la palabra, con lo que ustedes conocen, y se va al Salmo 82. El Salmo 82 está hablando de Dios como juez supremo, aquellos que había dado, ¿qué? La enseñanza para que ellos llevaran al pueblo, a los guías, a los jueces. Entonces lo que hacían estos jueces era ¿qué? Representar a Dios. ¿Ok? ¿Cuál era su tarea? Juzgar y guiar al pueblo. ¿Ok? ¿Alguien conoce? Hubo jueces, hubo profetas, todos enviados ¿por quién? Por Dios. Ahora, ¿ellos eran Dios? No, pero ellos eran ¿qué? Enviados por Dios. Y al ser enviados por Dios, di conmigo, porque si no te vas a perder y vas a creer que tú eres Dios. Representante. ¿Qué es un representante? Algo, ¿verdad? En parte. Entonces, estos hombres, su figura era como representantes ¿de quién? De Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra, no que eran dioses. Dice, Dios ocupa, versículo 1, Salmo 82, su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿En medio de quién juzga? Jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos.
Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses. ¿A quién le está hablando? Lo acaban de decir. A los jueces. Y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán. ¿Quiénes? Los jueces. Y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Jesús les está diciendo, les está respondiendo así. ¿Y acaso respondió Jesús? No está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Y dice Jesús, si Dios llamó dioses con D chica, a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, yo creo que esas son palabras de Juan, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre santificó para sí y envió al mundo? Entonces estos hombres se sentían indignados. Jesús les responde, citando el Salmo 82, para hacerles saber, pues si ustedes les daban su lugar a esos jueces, como la palabra de Dios dice, como los dioses, ¿por qué a mí, que yo sí soy el Hijo de Dios, no quieren validar mis obras? Es lo que Jesús les está diciendo. Ellos atacaban a Jesús por ser un humano que decía que era Dios, pero sí le daban su lugar a otros hombres. ¿Ven el corazón? Si a los jueces que Dios les había llamado propiamente dioses, otra vez no porque fueran divinos, sino porque eran representantes de Dios, que no, yo pregunto esta mañana a la iglesia, ¿con qué mayor razón Jesús no merecía identificarse a sí mismo como Dios? Jesús dice que, ¿cómo dice Dios ahí en el versículo 31? Si Dios llamó dioses a aquellos para que Dios vino a la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué me acusan de blasfemia? Porque Él es ¿quién? Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. El argumento de Jesús era esto. Ustedes creen en las Escrituras y creen que las Escrituras son verdaderas, por eso dice Juan que no se quebrantan. Y si los hombres son llamados Dios, ¿por qué me llaman blasfemo cuando ellos dicen que yo soy el Hijo de Dios? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué me toman como blasfemo cuando yo sí soy? ¿Por qué le dieron su lugar a otros, pero ahora que yo les estoy mostrando con mi poder y con mis obras quién soy? ¿Por qué no es suficiente para ustedes? Si no hago las obras de mi Padre, y ahí están las obras. Ahí están las obras de Jesús. Y Jesús está diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en Él. ¿Qué está diciendo Jesús? Mis obras dan testimonio de mí. Y eso me encanta del libro de Juan. Porque cuando Juan dice, este libro se escribió para que la gente crea que Jesucristo es el Mesías, ¿cómo va a saberlo la gente? Y hemos hablado de eso. ¿Por medio de qué? De lo que da testimonio. Y el testimonio es importante. ¿Por qué es importante el testimonio? Da fe, ¿verdad? Mira que tú trabajaste en algo de ley, pero tú sabes bien, da fe, ¿verdad? Si yo vengo y digo, ay, Kevin, fíjate que bla, 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 bla. ¿Qué dije? Bla, 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 bla. Y él me va a creer, pero si viene después Eduardo conmigo y dice, sí, es cierto, lo que dice el pastor es cierto, eso pasó, fíjate que, y es un testigo. Y después viene Martín y dice, no, sí, es cierto, que fíjate que bla, 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 es otro testigo. Y después viene el hermano, ¿qué es eso? ¿Qué están dando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dando qué? Testimonio. Ahora, fíjate lo que te voy a preguntar, para que despierten. ¿Qué dio testimonio Jesús? Hasta vamos en el capítulo 10. ¿Qué ha dado testimonio de que Jesús es Dios? Hay muchas cosas. Todas, no, pues qué fácil. ¿Pero qué? Sanó. ¿Qué más? Resucitó. Todavía no hemos llegado ahí, pero ahí. ¿Qué más? Convirtió el agua, o sea, sus obras, sus señas. ¿Pero qué más? ¿Nada más fue su poder o también fue lo que habló? El testimonio. Y ahora Jesús está diciendo, sí, mis obras dan testimonio de mí. ¿Cuáles obras? Todas, ya sé, pero todas las sanidades, el poder. O sea, no había. Si Kevin, a ver Kevin, si toda la iglesia viene y te dice que pasó algo y tú no nos crees, ¿quién está mal?
La iglesia, pastor, va a decir. Pues tú, ¿verdad? Entonces, si todas las obras de Cristo daban fe de quién era, de su poder y todo, ¿qué tenían que haber hecho estos fariseos? Creer. ¿Pero por qué no creyeron? Por corazón duro. ¿Por qué no creyeron? Porque no eran ovejas de Cristo. Y Jesús les está diciendo eso. A ver, ahí te va. Entonces, ¿de qué trata esta porción de la palabra, iglesia? ¿Quién sabe? Dice. De eso, del poder de Jesús, del poder por medio de sus obras. ¿Y de qué? De la seguridad que hay en Cristo Jesús. ¿Creyeron muchos en Jesús? Sí, creyeron muchos en Jesús. Dice el versículo 39, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se escapó de las manos y muchos creyeron en Jesús. De nuevo ellos intentaron encarcelar a Jesús, pero él se les escapó. Estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual. Y se fue de nuevo al otro lado del río Jordán, al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando. Y mientras estaba allí, muchas personas fueron a verlo y decían, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Y un milagro es una señal. ¡Ay, qué bonito! Pero todo lo que dijo Jesús era verdad y mucha gente de aquel lugar creyó en Jesús. ¿Para qué escribió este libro Juan? Ponte de pie, iglesia. ¿Para qué? Para que muchos crean. ¿Crean qué? Entonces, yo pregunto esta mañana, ¿y cuántas personas de aquí creen que Jesús es el Mesías? El ungido de Dios, el enviado de Dios, ¿para qué? Para rescatar al mundo, ¿verdad? ¿Para rescatarlo de qué? De su pecado. Nadie, cuando tú predicas el evangelio, cuando tú predicas la persona, la vida, la obra de Jesús, la gente debería de creer. Y hoy nos enseña la palabra que si alguien cree, ¿quién es el que da convicción de pecado, amado? El Espíritu Santo. Y dice la palabra que tenemos las arras de ¿qué? Del Espíritu. Y esas arras es que la seguridad de ¿qué? De la salvación. Porque eres bueno. Porque eres a todo dar. ¿Por qué? Porque todos no somos buenos. Dice la Biblia que no hay ni un solo bueno. Ni uno que haga lo bueno delante de Dios. Entonces, ¿por qué nos salvó Dios? Por su gracia. Por su gracia. ¿Hay algo que te puedas jactar? Es más, la pregunta no es esa. Yo te quiero preguntar, ¿te vas a jactar de algo, iglesia? ¿Te vas a jactar de algo? No te jactes de nada. Gloríate de tu Señor. Que siempre sea Cristo glorificado. Amén. Cristo y Cristo glorificado. Ese es el evangelio. ¿Cuántos de aquí quieren que su familia crea, que sus amigos crean? ¿Cuántos? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dar testimonio. Dar testimonio de ti. Dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Platícale a la gente lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Salvó al mundo, ¿cómo? ¿Yendo a qué? A una cruz. Nosotros éramos pecadores y merecíamos el castigo de Dios, pero Cristo se hizo hombre y se humilló y vino y se dio por nosotros. La gente necesita saber. Amigo o amiga, si tú estás aquí esta mañana o estás por las redes sociales y tú estás peleando con Dios y Dios te ha mostrado por medio de tu familia, por medio de tu esposa, de tus hijos, de seres queridos, y tú sigues peleando con Dios, ríndete a los pies de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dice, mis ovejas, ¿qué? ¿Y qué? Y yo las conozco, dice el Señor. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Amén. Así que como si somos ovejas de Dios, lo vamos a obedecer, lo vamos a seguir y vamos a tener esa relación con Él.